Bueno, vamos a ver cómo crear un cuestionario, que es lo que por ahí están preguntando más. Ya superada la etapa de creación de preguntas, ya tenemos creado nuestro banco de preguntas y ahora viene la fase de construir un cuestionario. Entonces lo que voy a hacer, activar edición, voy a elegir el bloque donde voy a crear el cuestionario, supongamos que lo voy a agregar acá, elijo cuestionario y lo que primero vamos a crear va a ser específico la estructura del cuestionario, ¿sí? Entonces, supongamos autoevaluación unidad 1, por ponerle algo. En la descripción del cuestionario uno puede aclarar, por ejemplo, en qué consiste, podríamos poner se les van a presentar tantas preguntas, si es con tiempo, ¿no? La explicación de cómo abordar el cuestionario que estamos presentando. Entonces, veamos las otras opciones de configuración. Temporalización. Acá donde habilitamos en qué periodo va a estar habilitado ese cuestionario para responder. Supongamos que digo, bueno, le voy a dar del 12 al 15 de mayo. Siempre tengan en cuenta que en las actividades virtuales lo ideal es que en la fecha cierre lo más tarde, pues, o sea, la fecha que uno poner a última hora, porque a veces los alumnos miran solo la fecha y si acá quedó configurado al mediodía, entran a la tarde, ya se les cerró el cuestionario. En este campo lo habilitamos si vamos a darle un límite de tiempo para responder a las preguntas. Una cosa es en qué periodo va a estar disponible el cuestionario y otra cosa es el límite que les vamos a dar. Supongamos que decimos, bueno, yo les voy a dar para responder 10 minutos. Obviamente que esto depende mucho del tipo de preguntas, la cantidad de preguntas y demás. Tengan presente también las problemáticas de conectividad, entonces hay como que encontrar un punto de equilibrio. Acá para el ejemplo pongo 10 minutos. ¿Y qué tiene que hacer en caso de que se cumpla ese tiempo? El alumno tiene que enviarlo antes que termine, si no, no se contabilizará. Supongamos que contestó 5 preguntas y no lo envió, no le contabiliza ni siquiera esas. O el envío se realiza automáticamente y se va a contabilizar hasta donde él contestó. O hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas, ¿sí? O sea, por ahí lo más habitual y lo más conveniente es dejar esta opción, ¿sí? Si no configura el periodo de gracia, esto ni se me habilita. Luego voy a elegir configurar la calificación. Dentro del menú calificación está la opción de cuántos intentos le voy a permitir. Si yo le voy a permitir un solo intento, si le dejo sin límite, puede seguir contestando las veces que quieras. El método de calificación no me lo habilita porque la calificación que se saque en ese intento va a ser. Si yo le voy a dejar, por ejemplo, en un cuestionario de autoevaluación, yo le podría dar 2 oportunidades, si es que voy a tener preguntas aleatorias, ¿no? Y ahí sí, tengo que decirle qué hace con la calificación. Si toma la del primer intento, la del último, la más alta o el promedio. Supongamos que tomamos el promedio. Luego, el esquema. El esquema tiene que ver con cómo va a presentar las preguntas al alumno y la paginación. En este caso está por defecto como que cada pregunta va a estar en una página nueva. Si yo ya sé que voy a hacer un cuestionario, no sé, de 10 preguntas y quiero poner 2, 3, 4 por página, lo modifico acá. Hay que tener presente, de nuevo tomamos el tema de conectividad, que si configuramos cada pregunta en una página, cuando el alumno responde una pregunta y pase a la página siguiente, la plataforma guarda esa respuesta. Si supongamos que a mitad de camino o en algún momento pierde conectividad, no se pierde esa pregunta que contestó cuando la paginé una por página, ¿sí? Si yo pongo todas las preguntas en una sola página y él estuvo trabajando y de golpe se queda sin conectividad, se pierde porque no se llega a guardar las respuestas de las preguntas que él había respondido. Entonces voy a dejar acá. Y el método de navegación tiene que ver con la posibilidad o no de dejarle volver atrás, es decir, volver a revisar las preguntas que contestó antes. Si yo se lo pongo en secuencial, él va a tener que responder una pregunta para pasar a la siguiente y no va a poder volver a la anterior. Lo voy a dejar así para ver cómo funciona. El comportamiento de las preguntas, que ordenen las respuestas al azar. Bueno, esto ya tiene que ver con las opciones de revisión, que por ahí esto se lo dejamos por defecto. Vamos a ir a las opciones de revisión.
Esto sí es importante entenderlo cómo funciona, ¿sí? Entonces, para entender, fíjense que hay 4 columnas y esto es muy importante porque tiene que ver con qué es lo que va a ver el alumno después de responder el cuestionario. Entonces vamos a abrir la ayuda acá para clarificar. Esta primer columna, que es durante el intento, los ajustes solo son relevantes en algunas situaciones, como en el caso de interactivo con varios intentos. ¿Sí? O sea, está griseado porque en realidad acá no aplica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no configuramos ninguna opción de las que están más arriba, de las que están en este apartado, como habilitar la opción de rehacer un intento, modo interactivo. Esto digamos, no lo vamos a ver ahora para no confundirnos, pero en principio esta columna no nos afecta. Ahora, si veo la siguiente columna, inmediatamente después del intento, es qué es lo que va a ver, qué se le va a presentar al alumno después que terminó y envió su cuestionario. Bien, entonces fíjense cómo es la posibilidad de destildar estas opciones. Por defecto está todo tildado. Bien, ahora si yo le estoy dando dos posibilidades en este cuestionario y quiero que después del intento solamente le muestre, por ejemplo, el puntaje que se sacó, pero no le diga cuáles de las preguntas respondió bien y cuáles mal, para que realmente le obligue a ir a repasar todo y vuelva. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, primero, fíjense que cuando yo destildo el intento ya no me deja destildar estas opciones, ¿sí? Entonces, destildo respuestas correctas, retroalimentación específica, retroalimentación general y si fuese correcta. Es decir, esto le mostraría si cada pregunta si la marcó correctamente, ¿sí? Si yo destildo todo eso, destildo el intento, puedo dejar que vea solo los puntos y la retroalimentación global, que ahora vamos a ver. La retroalimentación global es como una devolución en función de qué tal le fue en el cuestionario. Bien, mientras que estas retroalimentaciones específicas, retroalimentación general, respuesta correcta y si fuese correcta, tienen que ver con la realimentación de cada pregunta, ¿sí? La retroalimentación que uno puede configurar en cada pregunta. Luego tenemos la columna más tarde mientras el cuestionario aún está abierto, ¿sí? Estos ajustes antes de la fecha del cierre, digamos, lo podemos, como es muy parecido, digamos, a dejarlo en la misma configuración que tenemos inmediatamente después de cada intento, ¿sí? Entonces voy a destildar las opciones, perdón, le voy a dejar los puntos y ahí está, y el intento no. O sea, hasta acá el alumno lo único que va a ver es qué puntaje se sacó en la retroalimentación global. Ahora decido qué quiero que vea una vez que cerró la fecha del cuestionario, es decir, ni él ni ninguno de sus compañeros van a poder hacer otro intento más porque ya cerró el cuestionario. Entonces, en ese caso sí puedo evaluar, permitirle ver todo, como está tildado acá, o sencillamente puedo no marcarle la respuesta correcta, puedo dejar la retroalimentación, uno va marcando. En este caso, lo que él va a ver, tildado así, es las preguntas que se le presentaron, tildado en verde si fue correcta y en una crucecita roja si fue incorrecta, qué puntaje se sacó, la retroalimentación de cada pregunta y la retroalimentación global. Bien. Luego, la apariencia, bueno, esto se lo dejamos así por defecto. Restricciones extras sobre los intentos, yo podría configurar algún tipo de restricción en función. Bueno, es como para ver lo básico. Dentro de las configuraciones generales, lo otro importante para entender cómo funciona es retroalimentación global. Por ejemplo, yo puedo decir en la retroalimentación global que si se sacó más del 69%, no sé, promocionaste o felicitaciones. O podemos ponerle, no sé, felicitaciones en trabajo, por ponerle algo, ¿no? Si quiero agregar otros rangos, que en principio me deja dividir en dos rangos, hago clic allí y voy a ver que me agrega espacios.
donde yo sencillamente pongo otro porcentaje en la calificación, por ejemplo, 39%, y los que sacaron entre el 39 y el 69, le puedo poner otro mensaje. Sería bueno reforzar para mostrarles cómo se utiliza el campo retroalimentación. Y en los que saquen entre el 0 y el 39%, medio maldita, pero bueno, ahí le doy, bueno, ahí ya está lo que es el campo de retroalimentación global, ¿ven? Que es el que está tildado acá abajo, es en relación a la nota total del cuestionario. Y luego, bueno, hay algunas opciones más, no vamos a entrar porque tienen muchas flexibilidades, vamos a dejar por defecto el resto de las opciones. Voy a ir a guardar cambios y mostrar. Lo que configuré hasta acá es la estructura del cuestionario, todavía no le agregué preguntas. Así tenemos intentos permitidos 2, se abre en tal fecha hasta tal fecha, tiene límite de tiempo y el método de calificación es el promedio. Ahora lo que voy a hacer es agregar preguntas. ¿Cómo hago eso? En editar cuestionario, ¿sí? Esto lo puedo hacer desde acá para agregar preguntas o siempre que ingrese al cuestionario, en la tuerquita tengo editar cuestionario. Editar ajustes es la estructura general del cuestionario. Editar cuestionario tiene que ver con las preguntas. Ingreso ahí y me presenta una pantalla donde van a ir listadas las preguntas. Entonces acá tenemos la posibilidad de agregar o configurar una pregunta directamente desde acá, o buscar preguntas específicas del banco de preguntas, o configurar preguntas aleatorias del banco de preguntas, también lo voy a tomar. Supongamos que digo, bueno, yo quiero que en este cuestionario entre sí o sí, acá navego por categorías, no sé, de conceptos generales, la 12 y la 1, ¿sí? Entonces, marqué, añadir. Esas dos preguntas, como las elegí así manualmente, entran sí o sí. Acá puedo reordenar las preguntas al azar para que a cada alumno se le presente en distinto orden, en distintos órdenes las preguntas. Luego puedo decir agregar, en cualquiera de estos agregar, y voy a decir voy a agregar el resto de las preguntas aleatorias. ¿De dónde? ¿De qué categoría? Y bueno, voy a tomar, si son 8, voy a tomar acá, por ejemplo. Por eso es importante tener bien organizadas en categorías y subcategorías. Si yo estoy queriendo evaluar la unidad 1 y tengo todo en una gran bolsa, no sé si le va a tocar de todos los temas. Entonces yo podría decir, de conceptos generales, agrégame 2. De otras aleatorias. De sistema operativo, agrégame 3. Y voy a agregar algunas más aleatorias y agrégame 1 de acá. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque lo tengo organizado en subcategorías, no solo la categoría de la unidad, sino también subcategorías. Si no, tomaría tantas preguntas de la unidad 1, 8 preguntas aleatorias y listo. Fíjense cómo me lo presenta. Acá me dice qué pregunta es, 1 y un pedacito del texto de la pregunta, ¿sí? Y acá me toma aleatoriamente de cada categoría, me indica, ¿sí? A su vez lo que va a hacer es verificar. Fíjense que me está faltando una pregunta. Acá yo le puedo dar puntuación. Entonces yo digo, bueno, si por defecto toma un punto para cada pregunta, me hizo la suma, me dice total de calificaciones 9. Si yo quiero una calificación máxima 10, o agrego una pregunta o le saco peso modifico el peso de estas preguntas. Por ejemplo, yo podría decir a esta, que es importante, dale 2 puntos, por poner un ejemplo, ¿sí? Listo, ya está. ¿Bien? Entonces, ya tengo, en total son 9 preguntas, a una le di más peso, le doy guardar, esto es importante, ¿sí? A paginar de nuevo, ¿sí? Repaginar con una página por pregunta, acá me permite volver a cambiar eso que configuramos antes. Le doy ir, tengo una pregunta por página. Guardar. Una vez que lo guardé, puedo ir a verlo, ingreso. Ahora sí me va a decir previsualizar el cuestionario. Esto es para ver cómo quedó.
Entonces yo puedo probar el cuestionario para ver cómo se va a presentar. Son 9 preguntas, tengo el temporizador, tengo las preguntas y voy a ir respondiendo, ¿sí? Supongamos, si yo salto, no voy a poder volver atrás y esta me marca que quedó sin responder, ¿bien? O sea, no le va a sumar nada y tampoco puede volver atrás. Esas son las precauciones que uno puede poner en la descripción del cuestionario, ¿sí? Presta atención y responde bien porque después no vas a poder volver atrás o algo así. Termino de responder, estoy respondiendo cualquier cosa para hacer rapidito. Terminar el intento y en la única, acá me aclara cuál quedó sin responder, como yo le puse navegación secuencial, si le doy volver al intento me deja solamente volver a la última pregunta. Si yo no envío, como configuré que al terminar el tiempo lo envíe, bueno, terminará el tiempo y lo enviará. Si no, le doy enviar todo y terminar y ya está. Esta visualización me la muestra a mí porque tengo rol profesor. Pero al alumno, como yo había marcado que él no vea el intento, no le va a mostrar. Entonces voy a hacer el mismo cuestionario, pero con un rol alumno. Bueno, entonces vamos, acá estoy logueada con un usuario con rol estudiante. Acá está el cuestionario que vimos recién. Hago clic, le presenta 2 intentos, 10 minutos, promedio de calificaciones. Le pregunta para que verifique quiere y recién ahí como que al hacer clic en ese botón ya le descontó el uso de un intento. Si él no pudo responder lo que sea, ya se lo descontó. Acá él puede comenzar a responder, voy a responder cualquier cosa para hacer rapidito. Voy enviando, fíjense que no me da el botón para volver atrás porque le hice navegación secuencial y una pregunta por página. Voy respondiendo todo, acá le da el relojito. Terminamos el intento y listo. Última pregunta, ya está. Bien, respuesta guardada. Volver al intento solamente le deja volver a la última pregunta. Terminar el intento y le da enviar. Le pide la confirmación, enviar todo y terminar. Y vamos a ver que la única información que le ofrece cuando termina el cuestionario es la fecha en que lo hizo, qué calificación se sacó y la retroalimentación general. Bien, ya le habilita el reintentar el cuestionario. En las configuraciones del cuestionario, y vamos a mirarlo acá, van a ver que hay en una de las opciones de configuración, uno puede restringir el reintentar, por ejemplo, esas eran las opciones de restricción sobre los intentos, por ejemplo, diciendo que mínimamente entre el intento primero y segundo lo fuerce a, por ejemplo, esperar un día, ¿sí? No lo voy a configurar acá, pero para que sepan que existe esa posibilidad, no dejarle hacer otro intento enseguida. Entonces vuelvo a la visión del alumno, reintentar el cuestionario, voy a comenzar el intento. De nuevo, bueno, voy a pasar varias sin responder para hacerlo rapidito. Obviamente que se va a sacar una pésima calificación. Contestar algunas. Y de nuevo van a ver que cuando termine y envíe, le va a mostrar los 2 intentos, qué calificación se sacó, qué retroalimentación, pero no le muestra ni las preguntas, ni qué respondió bien, ni qué respondió mal. Ahora lo que voy a hacer es voy a adelantar la fecha de cierre para ver cómo lo visualiza una vez que cerró el cuestionario. Entonces, la fecha de cierre, ¿sí? Voy a actualizar la página, se la puse que ya cerró, para ver que desde el momento que cierra el cuestionario, ya estoy después de esta hora, le habilita estos links para revisar cada uno de sus intentos, porque en la configuración del cuestionario le había dejado la opción de revisión, en las opciones de revisión, que una vez que cerró el cuestionario, él pueda ver qué preguntas tenía, si contestó correcta, los puntos y demás. Entonces, si yo vuelvo acá, al entrar a la revisión, le va a mostrar cada una de las preguntas, cuál fue correcta, cuál no, cuál, a ver, esta debe estar incompleta,
y le pone, si fue correcta, el tilde verde, respuesta correcta, y en las que fue incorrecta, le pone que fue incorrecta y le pone respuesta incorrecta, pero no le dice cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en las opciones de configuración yo destildé esa opción. Se la voy a tildar, la voy a guardar y voy a actualizar acá para que vean cómo se modifica. Al habilitarle, mostrarle la correcta, le va a decir respuesta incorrecta y cuál es la respuesta correcta. Esta es la flexibilidad de qué es lo que puedo mostrarle y cuándo al alumno. Todo eso entonces lo configuramos en las opciones de revisión del cuestionario, ¿sí? Aquí en editar ajustes, que lo puedo modificar con posterioridad, ¿sí? En opciones de revisión.